Hola chicos, hoy os quería traer un vídeo un poco diferente, ya que os quería contar un capítulo bastante oscuro de mi vida, y es que yo he sido una persona hikikomori. Para quien no lo sepa, un hikikomori es un término japonés que se refiere a personas que, bueno, han decidido cortar cualquier tipo de contacto social con el exterior, pasan todo el día en su habitación sin tener ningún contacto con otras personas, salvo que sea online, vía videojuegos o por internet. Generalmente son personas que debido a un trauma o una depresión muy severa se ven en esta situación. El término hikikomori surge porque en Japón es un país que culturalmente es muy distinto al nuestro y tiene una serie de fenomenología muy atípica a lo que sería nuestra cultura y la presión que se ejerce sobre las personas adolescentes, los estudiantes, en muchas ocasiones lleva a que muchos de ellos, generalmente suelen ser varones, también existen casos de chicas, pero mayoritariamente son varones, pues que estas personas se recluyan de la sociedad, decidan no tener más contacto con el exterior y algunos casos de hikikomori lo pueden ser durante años y años y años y años y existen casos muy extremos. Por suerte yo dejé de serlo, ya que lo que a mí me causaba esa depresión, por así decirlo, lo que a mí me causaba esa ansiedad que me hacía recluirme del exterior, era mi transición, era el hecho de que yo como hombre, porque yo soy una persona transgénero, pues yo como hombre no era feliz, no podía ser feliz, mi realidad era absolutamente penuriosa, es decir, mi autoestima era absolutamente nula, y lo que a mí me llevó a ser hikikomori fue como la bola de nieve que venía desde boca abajo y sin frenos desde mi adolescencia, ya que yo tuve una adolescencia bastante complicada, mezclada con mi transición de género. Si bien yo en mi adolescencia tenía unos padres muy estrictos con los estudios, si bien no nos exigían sacar dieces, nos exigían aprobar, y yo no era buena estudiante, además yo tengo déficit de atención, por lo cual a mí me costaba mucho estudiar, sobre todo estudiar todo aquello que yo no consideraba, que no me generara interés, no me generaba ningún interés. Si bien a día de hoy ya no es tan así, porque con la edad ha ido, por así decirlo, desapareciendo, sí que cuando era adolescente me costaba muchísimo estudiar. Además, era como que se juntaban dos vertientes, ¿no? En el colegio me hacían bullying, los profesores me reñían por ser mala estudiante, yo no tenía amigos, y luego iba a casa, me castigaban por sacar malas notas, tampoco tenía vida social fuera de casa, y yo, ¿qué hacía? Me recluía en los videojuegos. Los videojuegos era como mi forma de abstraerme de la realidad, por así decirlo, y era como mi burbuja. Jugando a videojuegos como el World of Warcraft, que era lo que más jugaba en esos tiempos, yo era capaz de vivir otra vida, de vivir en un mundo paralelo y de cierta forma esa vida paralela se acabó comiendo a mi vida real, ¿no? Para mí, mi vida principal estaba en internet, estaba en los videojuegos, y mi vida secundaria era ir al colegio, bueno, al instituto, vaya, y que me castigaran por sacar malas notas, básicamente. Yo estaba castigada todo el año, hasta el punto que mis padres, como veían que yo no aprobaba, me llegaron a meter en un internado. En ese internado, bueno, pues yo no encajé muy bien, la verdad, porque era el perfil de internado al que se lleva no a hijos malos estudiantes, sino a hijos macarras, es decir, el perfil de ese internado, sobre todo entre los chicos, porque había chicos y chicas, el perfil de los chicos era de macarras, de fumarse porros, escaparse para salir de fiesta, que no era para nada mi caso. Entonces yo allí no encajaba para nada, era víctima de... No tanto de bullying, porque allí el bullying estaba como muy controlado, pero sí que era... Sí que no encajaba. Yo estaba allí por estar. Cuando yo empiezo la universidad, yo aún no soy hikikomori de estas. Cuando empiezo la universidad, yo paso de estar toda la vida con una correa encima a tener una libertad absoluta. Es decir, puedo optar por no ir a clase, puedo optar por comer lo que yo quiera. Si a tal hora es la hora de comer, puedo no ir. Si a tal hora es la hora de cenar, puedo no ir. Yo no tenía ningún tipo de control
ya que toda mi vida había estado controlada como un perro, básicamente. Yo en el internado, vamos, tenía mis horarios como un perro de caza, básicamente. Y yo llego a la universidad y me dan esa libertad. Entonces recuerdo que, que me bebía un bote de leche condensada al día. O sea, imaginaos la forma de comer. ¿Qué pasa? A mí siempre me habían encantado los dulces y me lo habían prohibido. O sea, en mi casa no entraba dulces. Recuerdo que teníamos la coña, mis hermanos y yo, de que en mi casa nuestro regalo de cumpleaños era que entrara Fanta en casa, lo único dulce que entraba en la casa, ¿no? Entonces, yo llegaba a la universidad y cenaba chucherías, cenaba gominolas, bebía botes de leche condensada a pelo, es decir, me los bebía enteros, uno al día, recuerdo. Por lo que llego a segundo de carrera, y cuando yo acabo bachillerato, bachillerato fue muy estresante, y cuando yo acabo bachillerato peso 67 kilos, midiendo 1,82 m, lo cual es un peso bastante bajo. No, no es anorexia ni nada así, pero es un peso muy bajo. Eh, Repito, yo medía 1,82 m y después, en segundo de carrera, creo que llegué a pesar 86 kilos. Es decir, yo no llegué a una obesidad, pero sí llegué a un sobrepeso. Y, y claro, yo al ver mi imagen todavía peor, ahí es cuando tengo esa libertad en la universidad, es cuando yo ya empiezo a estallar. Y es porque cada vez me veo peor, cada vez veo peor mi aspecto, cada vez me recluyo más, porque puedo recluirme, es decir, ahora puedo estar una semana entera en mi habitación y no hablar con nadie, y no tener relación con nadie. Y de cierta forma, ahí es cuando empiezo a ser hikikomori, es decir, cuando puedo permitirme estar en mi habitación eh, 2 días seguidos, 3 días seguidos, 4 días seguidos, sin interactuar con absolutamente nadie. Solo interactuaba con la cajera del supermercado, básicamente. Además, mi horario empezó a cambiarse, es decir, vivir de noche, eh, vivir de noche y dormir por el día. Yo tenía un horario de sueño, aún a día de hoy, por desgracia, eh, también conservo ese tipo de horario de sueño, no tan extremo, pero sí, yo recuerdo que me despertaba a las 9 de la noche, creo que era, o a las 8, que para quien no lo haya vivido, despertarte a las 9 de la noche te sientes hecho polvo. O sea, como que despertarte en las horas de noche e irte a dormir en las horas de día, psicológicamente ya te hace mal. No, no sé cómo explicarlo, pero es así, ¿no? Em, me acostaba a las 10 de la mañana. Es decir, cuando empezaba el día yo me iba a dormir y cuando acababa el día yo me despertaba, básicamente. Em, Recuerdo que en tercero de carrera es cuando yo ya soy hikikomori. Es decir, yo ya llego a un punto en el que me puedo pasar en mi habitación 2 días seguidos. O ya no quiero ni jugar a videojuegos. Es decir, ya ni me levanto a ir al ordenador y ponerme a jugar al ordenador. Ya es estar en la cama todo el día. O sea, ya es pisar el fondo. Recuerdo que yo llego a esta situación porque se me junta todo. La depresión que yo llevaba gestando desde los 16 años y mi transición de género. Es decir, el odio por mi cuerpo, la falta total de autoestima que yo tenía, el... no sé, se me juntaron un montón de cosas hasta que me doy cuenta de que yo tengo tal ansiedad social, tengo una ansiedad tan grande, es decir, que no soy capaz de interactuar con personas. No, me genera mucho malestar. Yo tenía amigas, el quedar con mis amigas a mí me daba ansiedad, me sentía juzgada por las personas. O sea, no de esta forma así que suena tan rara, pero sí que estar con personas me drenaba la energía, me drenaba me cansaba. Recuerdo que salía de quedar con mis amigas, llegaba a casa y me sentía agotada. O sea, era como estar actuando todo el rato. Y recuerdo que cuando yo empiezo a vivir como mujer, es decir, sobre 2019, cuando yo consigo hacer mi tránsito completo, dejo de ser hikikomori. Porque lo que a mí me estaba haciendo ser hikikomori era ese cepo que yo tenía en el pie, que era odiar mi cuerpo, odiar mi aspecto.
cuando yo puedo vivir como mujer, ser percibida como mujer, ahí es cuando rompo esa jaula y consigo salir de ese bucle. Si yo no hubiera transicionado y me hubiera quedado como estaba, yo creo que hubiera sido hikikomori muchos años más y no sé qué hubiera sido de mí, la verdad, porque yo, eh, yo no era feliz. Era muy consciente de que yo no era feliz. Si bien supe muy bien, siempre supe muy bien qué era lo que a mí me afligía, ¿no? Que en muchos casos de hikikomoris sueles ver que son personas que no tienen habilidades sociales, son personas que no tienen sobre todo habilidades emocionales para saber detectar qué les hace infelices, saber, yo siempre lo supe, yo siempre supe, yo no soy feliz por esto. Y cuando consiga abordar esto, empezaré a volar, por así decirlo. Y así era. Entonces, mi caso era bastante atípico porque el perfil de un hikikomori suele ser un... Bueno, existen varios tipos de hikikomori. El japonés es ya una fenomenología totalmente a estudiar de forma individual porque en Japón es un país muy peculiar, con unas características muy peculiares, en las que el fenómeno hikikomori se da de una forma muy peculiar. Em, pero bueno, también se puede dar en otros países. En mi caso, yo soy de España y lo he sentido. Pero ¿qué pasa? Yo cuando veo los casos de Japón, sí que ha habido casos. Yo recuerdo que me di cuenta de que era hikikomori viendo un documental en Japón. Y recuerdo que era un señor, creo que un documental de la primera de aquí España. Y recuerdo que era un señor que hablaba de una asociación que había en Japón para ayudar a personas hikikomori. Y ahí se veían casos absolutamente extremos. Es decir, si bien el mío, quizás viéndome ahora, no se ve una persona del perfil hikikomori, pero yo he cambiado muchísimo con el tiempo, ¿no? Y, y yo he visto casos en ese documental que me he quedado de piedra. Es decir, salía un chico que decía que tenía pesadillas en las que mataba a su madre, porque, ¿qué pasa? Los padres en Japón tienden a ser padres muy negligentes. Eh, tienen una perspectiva de ser padres muy distinta a lo que es aquí. En China, en Japón, en Corea, los países del este de Asia suelen centrar el ser padre en asegurarle a tu hijo un futuro a cualquier coste. Es decir, si tu hijo el día de mañana a ti te odia y te ve como el demonio, da igual. Tú tienes que conseguir que tu hijo te supere a ti en la escala social. Es decir, que él sea más de lo que tú has sido. Si tú has sido un empresario de éxito, él va a tener que ser un empresario de super éxito. Y como esos padres no tienen herramientas, no saben eh, cómo hacer que sus hijos progresen en la vida, eh, sencillamente lo que hacen es hostigarles, es exigirles de sobremanera. Es decir, si tu hijo saca todo dieces, pues no es suficiente. Tienes que conseguir algo más. Tienes que conseguir algo más. Estar así, así, ¿qué pasa? Muchos de estos niños acaban hartos y lo mandan todo a la mierda. Es decir, estudiantes de dieces, estudiantes de primera categoría, acaban siendo... acaban dejándolo todo y siendo hikikomoris porque ya no pueden más. Y los padres, aquí se suma que sea una fenomenología de Japón, como se sienten culpables, les permiten hacer eso, les permiten vivir en casa, no trabajar, porque se sienten culpables. De cierta forma, saben que los que han activado eso son ellos. Entonces, ahí se activa un... Luego, por vergüenza social, para que la gente no sepa qué es hikikomori, lo aíslan aún más. Es como... Se genera una bola de nieve que nunca para, ¿no? Recuerdo, como decía, en este documental vi casos muy extremos. Salía un chico que decía que le hacía un bullying, y era un bullying extremo, porque además Japón es un país, no es como aquí en Europa bueno, o en España. Aquí, ahora, antes no, hace muchos años no, pero ahora sí. El bullying se ve desde una perspectiva en la que se anima a los niños a denunciarlo, se anima a los profesores a tomar parte, a evitarlo. Allí en Japón no es así. Allí en Japón es, si a ti te hacen bullying, por algo será. Es porque eres diferente.
búscate la vida, es decir, aprende a defenderte, aprende a dejar de ser diferente, aprende a dejar de ser raro. Eh, claro, allí en Japón no es como aquí, allí es el sálvese quien pueda y no es el individualismo de aquí, allí es como una colmena. Si a ti te hacen bullying, por algo será, ¿no? Y entonces salía un chico que contaba que cosas como que le metían en el cubo de la basura, que lo desnudaron entero y lo mandaron ir en la lluvia a su casa. Cosas muy traumáticas. Y que luego él iba a casa, se lo contaba a los padres y los padres no hacían nada. De hecho, ves al entrevistador entrevistando a los padres y los propios padres les dicen, ¿y vosotros qué hacíais? Y ellos, nada. Esperábamos a que se pasara solo. Porque no saben, no tienen esas herramientas, no saben qué hacer. Y entonces no hacen nada. Es como el capítulo de Los Simpson que salen los padres de Flanders y dicen, hemos intentado hacer nada y ya no sabemos qué hacer. Pues es lo mismo. Después había un caso súper extremo que salía creo que este hikikomori ya lo llevaba siendo como 15 años o 10 años, una cosa muy extrema. Y llegaba el chico de la asociación y creo que llevaba una camiseta de Cristiano Ronaldo, una cosa así, es que lo recuerdo súper bien. Y decía que se asomó a la habitación y que lo vio desnudo, rodeado de basura, y que estaba viendo la tele y que prácticamente no hablaba, solo respondía O sea, son personas, en la fenomenología de Japón, suelen ser personas severamente traumatizadas que aún encima tiene un entorno que empeora todo, entonces Japón es un caso aparte. Entonces, a mí me gusta, bueno, no es que me guste, es que yo sé que he sido hikikomori, pero no he sido no respondo a la casuística japonesa, sino que respondo a la teoría de que es un hikikomori, pero no a la casuística específica japonesa, ¿no? Ya que el fenómeno hikikomori ya es un término muy abrupto que tiene muchas vertientes y muchas formas de definirlo. Eso ha sido todo, chicos. Si eres hikikomori y estás viendo este vídeo y necesitas ayuda, contáctame. Dadle like y suscribiros si os ha gustado el vídeo. Y nada, si queréis más vídeos como este, compartiendo, bueno, pues episodios de mi vida, decídmelo y nada. Hasta el siguiente vídeo. Chao.